Bienvenidos! Welcome to the Garbanzo Spanish podcast, where you can find interactive, easy-to-understand Spanish stories written for beginners. Visit garbanzo.io to find hundreds of interactive lessons that help learners acquire language by listening to and reading fun stories and cultural texts. Hola, soy Walter. My name is Walter. Welcome to another episode of the Garbanzo Spanish podcast. Do you have one of those names that people are always mispronouncing? In this episode, you will hear about a frustrated android who can't make himself understood in his new Spanish class. Before we hear what happens, let's go over some important vocabulary. The first word is one I think you are interested in. Idioma. ¿Qué significa idioma? El inglés es un idioma. El español es un idioma. El francés es un idioma. El chino es un idioma. El suajilí es un idioma. ¿Entiendes? What do you think idioma means? Correcto. Language. Idioma means language. Hay muchos idiomas. En este podcast hablamos en español. Which word in this sentence means languages? Quiero hablar muchos idiomas diferentes. Excelente. Idiomas means languages. Quiero hablar muchos idiomas diferentes. ¿Y tú? I am going to give you the next two words as a pair. They work so well together. The words are se sienta and se levanta. Se sienta means sits down, and se levanta means, you guess it, stands up. Se sienta, sits down. Se levanta, stands up. Repeat those words after me. And if you want to get in some cardio, you could do them too. Although, please don't do them if you are listening to this podcast while you are driving. Se sienta. Se levanta. Se sienta. Se levanta. Mi hermano se sienta en el sofá. Which word in that sentence means sits? Mi hermano se sienta en el sofá. Muy bien. Se sienta means sits. Mi hermano se sienta en el sofá. My brother sits on the sofa. La muchacha se levanta durante el concierto. Does the girl sit down or stand up during the concert? La muchacha se levanta durante el concierto. Excelente. She stands up. La muchacha se levanta durante el concierto. The last word I want to practice with you is le grita. Yells. Mi hermana le grita a mi hermano. My sister yells at my brother. Listen to this sentence about the android from the story Getting Angry. Can you tell what he does?
El androide está enojado con el profesor. Le grita, ¡No! Muy bien. If you said he yells, no, then you are right. El androide está enojado con el profesor. Le grita, ¡No! Okay, I think you are ready to start the story. You might recognize one of the characters. C-3PO. C-3PO es un androide. Normalmente, C-3PO habla inglés. C-3PO es un androide muy inteligente y habla muchos idiomas. Pero hay un problema. C-3PO no habla español. ¿C-3PO no habla español? Pobre C-3PO. Someone should tell him to listen to the Garbanzo Spanish podcast. Am I right? ¿C-3PO habla español o habla inglés? Correcto. C-3PO habla inglés. No habla español. ¡Qué triste! C-3PO va a una clase de español. Se sienta. El profesor entra al salón y ve a C-3PO. Le dice, levántate. Does the professor tell C-3PO to sit down or to stand up? ¡Excelente! C-3PO se sienta en la clase de español. El profesor entra y le dice, levántate. Stand up. El profesor le dice, levántate. C-3PO se levanta y camina al frente del salón. Él dice en inglés, I am C-3PO. ¿C-3PO habla en inglés o en español? Muy bien. C-3PO habla en inglés. Dice, I am C-3PO. No lo dice en español. El profesor le grita, no hables inglés. Entonces continúa. En esta clase hablamos español. Me llamo Alfonso. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo... C-3PO repite. Me llamo... El profesor dice sí. Y C-3PO continúa. C-3PO. El profesor dice sí, Tripio. Clase, este es Tripio. C-3PO dice C-3PO. El profesor repite Tripio. C-3PO dice no, C-3PO. El profesor dice sí, muy bien, te llamas Tripio. Poor C-3PO. The professor can't get his name right. Can you figure out what is going on here? The professor thinks he is saying sí, as in yes, Tripio, when really his name is C, the English letter C, Tripio, C-3PO, C-3PO. I guess I can tell why he is confused. C-3PO está enojado. Le grita, no, C-3PO. El profesor no está enojado. El profesor está emocionado. Le dice, sí, Tripio, excelente, siéntate. Frustrado, C-3PO camina a su asiento y se sienta. Oh, poor android. Maybe when C-3PO learns a little more Spanish, he can explain his name to his professor. Or maybe the professor will take a glance at his roster someday. Pobre C-3PO. Want to hear it again? Let's do it. C-3PO.
C-3PO es un androide que habla inglés. Es un androide muy inteligente y habla muchos idiomas. Pero hay un problema. C-3PO no habla español. C-3PO va a una clase de español. Se sienta. El profesor entra al salón y ve a un estudiante nuevo. Le dice, levántate. C-3PO se levanta y camina al frente del salón. Él dice en inglés, I am C-3PO. El profesor le grita, no hables inglés. Entonces continúa, en esta clase hablamos español. Me llamo Alfonso. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo... C-3PO dice, me llamo... El profesor dice, sí. Y C-3PO continúa, C-3PO. El profesor dice, sí. ¿Tripio? Clase, este es Tripio. C-3PO dice, C-3PO. El profesor repite, sí. ¿Tripio? C-3PO está enojado. Le grita, no. C-3PO. El profesor no está enojado. El profesor está emocionado. Le dice, sí. ¿Tripio? Excelente. Siéntate. Frustrado, C-3PO camina a su asiento y se sienta. Don't give up, C-3PO. Join us in 2 weeks for another episode of the Garbanzo Spanish Podcast. Ciao! We hope you have enjoyed this episode of the Garbanzo Spanish Podcast. Fly on over to www.garbanzo.io, where you can find this story and more than 1,000 others, complete with audio, interactive questions, and illustrations. For ideas and materials to help you use the Garbanzo Spanish Podcast in your classroom, visit the Garbanzo blog. This episode of the Garbanzo Spanish Podcast was created by the Comprehensible Classroom. It was performed by Walter Rodriguez Martinez with the song Regala Amor by Yanni Vozos.